Bienvenidas a la nueva sesión después de una semana sin tenerlo, después de que el club haya tenido como 2 meses de sesiones ya. Así que qué bueno verlas a las dos de vuelta. Y en esta ocasión, bueno, como quería tener una vibra de terror por el mes y por todo lo que podemos ver en el entretenimiento, decidí que fuera un poquito sobre el terror, también unirnos al terror, y me pareció que Amparo Dávila es una de las escritoras que nos pueden llevar a ese sentimiento. Misterio, terror, ya veremos por qué. Y bueno, vamos a comenzar con esto, un poquito de contexto. Entonces, el huésped aparece también en uno de los libros de la autora, que se llama así tal cual, El huésped y otros relatos siniestros. Así que vemos que la palabra siniestro está en el título del libro. Y también es del siglo XX, un poquito de realismo psicológico o fantástico doméstico. Ya hablaremos un poquito más sobre qué es ese terror que les estoy mencionando. Y para describir un poquito a la autora, como mencioné, mexicana, originaria de Zacatecas, se sabe que con otras dos escritoras, ellas fueron como muy amigas y desarrollaron un poquito de estas obras sobre misterio o terror en el siglo XX. Eh, esta información la encontré en un sitio, fue corroborada, que ella por lo mismo tuvo esta inspiración en su vida y, por ejemplo, en la cercanía con el tema de la muerte, así diciéndolo. Tanto que, por ejemplo, sus hermanos murieron todos y ella fue la única sí, sobreviviente de esas situaciones. Y podemos ver muchas obras. Me encanta mucho también su imagen, su presencia en las fotos que se pueden ver, incluso hasta mayor en las entrevistas que dio. ¿Alguien ya había leído a esta autora? Tiene varios cuentos, ¿no? Ok. Y Areli, ¿tú qué habías leído sobre ella? De ella, perdón. Bueno, leí también varios cuentos, el de Alta Cocina, Ujú, es mi guión. sí, y otros más, no me acuerdo cuáles más, pero bueno, había uno en donde una señora escuchaba como constantemente, creo que unos ratones y se volvía como loca, pero no sé Ah, cómo se llama. mm, me encanta el título. Comienza así, con esta línea. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Y bueno, tenemos un poquito sobre la historia en general. Los personajes ya los hablaremos, pero una mujer es la protagonista. Esta protagonista no conocemos su nombre, pero sabemos que es una esposa. El cuento comienza describiendo que otra vez un matrimonio ya no de muchos años, 3 años, de hecho, ahí lo menciona, es un matrimonio infeliz, ¿no? Ella es como la esposa, el objeto florero que está ahí y bueno, eh, vamos a leer su historia en una casa grande, en un pueblo un poquito alejado y podemos también recibir la imagen de un marido que es ausente, es el responsable de traer a este huésped, que realmente no sabemos que si es un ente, un ser, probablemente un ser, y bueno, él trae a lo que es una casa ya infeliz, miedo, el terror que trae este ente. Bueno, Bueno, pues a mí me pareció muy interesante, más que nada el personaje de Guadalupe, porque la describían como que, más que como a lo mejor como alguien que ayudaba en la limpieza, como una compañera para la esposa, porque pues se quedaba sola y todo eso. Entonces, como que aparte de hacerse cargo de algunas actividades de la casa, pues también tenía como que esta relación con la protagonista y se me hacía como que, bueno, se me hizo como que el personaje más interesante, porque ves nada más por encimita, entonces pues ves sus actitudes, ves así, pero no la llegas a conocer al 100%. Entonces creo que fue, pues sí, el personaje con el que pues como que más interés me causó. Y los niños pues como que, pues no les puse mucha atención. El tema del huésped me causó un poco de intriga, pero en general pues sí, de esa forma.
Gracias. Sí, me llama la atención Guadalupe, que es la mujer, ¿no? Así comienza, la mujer que les ayuda con la limpieza. Y ella también fue un personaje muy completo. Me quedé con muchas cosas sobre ella. Y no veo ahí, por ejemplo, el tema de la división social. Guadalupe más bien era como, en mi opinión, parte de la familia. Tenía su hijo y el hijo convivía con los dos niños de la esposa, así que parece que además de mencionar que era su ayuda, también es hasta cierto punto una amistad. ¿O tú qué piensas? Hola, pues sí, creo que es uno de los personajes más completos como lo mencionas, y lo más interesante para mí fue cuando se descubre su carácter en cuanto a que tiene que defender a su hijo y está muy enojada y busca venganza. Entonces esto es la motivación para que el huésped, bueno, para que el objetivo del cuento se lleve a cabo, ¿no? Porque ya tenemos el conflicto y entonces a partir de que el huésped es malo con el hijo de Guadalupe, vemos que se desentraña todo esto y ellas toman una decisión. Entonces creo que es un personaje muy interesante el de Guadalupe, pero a mí no deja de sorprenderme también el de la esposa, porque creo que sí es como una mujer abnegada, como una mujer, porque siento que esto de traer al huésped fue una imposición del marido, no es como que la hayan tomado en cuenta para esta decisión tan importante como traer a alguien a vivir a su casa. Y me llama la atención porque justo tú la mencionas como una mujer florera, una mujer trofeo, y yo también la vi así, ¿no? Pero se me hizo muy interesante justo cuando se alía con Guadalupe y ambas pueden tomar una decisión juntas, porque aunque están solas, dejan esta reflexión muy bonita de que cuando se alían las mujeres surgen cosas muy maravillosas como esto de deshacerse del huésped. Gracias. Sí, es casi casi un trabajo en equipo. Después de sufrir juntas, terror, vivir juntas, cuidaban, por ejemplo, regresando a la esposa, sí, ya sabemos que es un poco desdichada por la forma en que describe su matrimonio, pero podemos ver que las dos son buenas madres, cumplen su rol, que también eh, se puede aprender por ahí. De Guadalupe también creo que es muy trabajadora. Ella fue ignorada por el huésped, así que eso también es importante recordar, porque fue ignorada como persona, pero con lo que ella mencionó Elena, ella sufre, o sea, esa escena en donde el huésped, imagínense, ¿no? Bueno, yo no tengo hijos, pero eso de regresar y encontrar a tu hijo, lo que sucedió, esa escena es muy violenta en mi opinión, entonces ella tuvo que soportar el miedo, y ahora, pues yo creo que la furia, el coraje de esto. Y bueno, desarrolla su función. Pues a mí lo que se me hizo curioso es que, o sea, de los tres niños, ay, como que yo no veía como que salieran de sus casas o que dijera, porque cuando describe la esposa como su vida, no describe que los niños vayan a la escuela o algo así, entonces como que ah, yo sentí que todos estaban como súper encerrados en esa casa, sobre todo la narradora y sus hijos. Y del huésped, ay, es que me gusta verlo como un ente así misterioso que de repente se trajo el esposo, pero también en algún lugar como que, bueno, yo antes había leído el cuento y había visto una interpretación en la que decía que podía ser una enfermedad venérea, o sea, sífilis, y la verdad me dio, o sea, como que leyendo de esta vez no estoy tan de acuerdo, pero hay como partes en donde me gusta como esa visión. Y ya. ¿Qué sabemos de los niños? Bueno, dos y uno, ¿cierto? De la esposa y Guadalupe. En realidad ellos se puede notar como al principio jugaban, tenían una vida normal en su gran casota, ¿no? Una casona que parecía que tenía, bueno, tenía un jardín y unos espacios con arcos, perfecto. Jugaban, pasaban el tiempo y se ve como la trayectoria de la vida normal llega la presencia de este ente, tenemos miedo, pánico y sufrimiento y todo lo que sucede. Así que los niños también fueron como perseguidos por este personaje. En un momento hablaremos del huésped, pero también Areli tocó el punto de que a lo mejor no iban a la escuela. Creo que es el ambiente que nos da la escritora
comenzando por el pueblo. Desde el principio nos dice que es un pueblo alejado, con un clima un poco difícil, ¿cierto? Porque el viento y la lluvia, creo que la casa como tal puede sentirse también un poco aislada, porque tiene todo, tenía una cocina, los arcos, es una casona, entonces la familia ya estaba aislada de probablemente una convivencia común con una comunidad. ¿Qué comentarios tienes sobre los personajes? ¿Y cómo te fue con ellos? Sí, gracias. Bueno, me gustó mucho el personaje de la señora que le ayudaba, pero no me acuerdo cómo se llama. Guadalupe, sí. Guadalupe, sí, porque era muy valiente y siempre apoyaba como a la señora, y en el momento en el que se pudo haber ido, eligió quedarse con ella y acompañarla y darle una solución pues a esta incómoda evento que estaba viviendo. Nada más, si alguien tiene alguna impresión sobre el lugar o el espacio. Aquí acabo de revisar que también ella dice que el pueblo, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. Entonces, bueno, nada más sobre eso. Y también hay una gran descripción sobre las flores en el jardín. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto? La casa, las sensaciones que nos provoca. ¿Qué piensan de el espacio? Yo creo que el espacio es muy importante porque lo vi como metafóricamente, como el reflejo de esa soledad y ese frío, que era un poco lo que vivía en la relación la esposa, ¿no? Porque no vivían en una relación feliz, y entonces creo que el espacio, como esta casa, el pueblo, la soledad, el frío, no sé por qué imagino el polvo también, pero el contraste de las flores es como parte de la identidad de la esposa, y también lo que reflejaba que los niños estuvieran jugando, que los niños, o sea, como esto de las flores y los niños, la complicidad entre las dos mujeres. Creo que el espacio tiene que ver con la relación muerta que ellos tenían, pero también con la relación con Guadalupe en cuanto a cómo se llevaban y cómo eran cómplices, pero no estoy segura. Sí, yo también encuentro sentido en eso. Por ejemplo, igual lo del polvo, ¿no? Me imagino una casa así, perdón, un pueblo pues alejado, como ya mencionamos, tal vez la casona con flores muy lindas, los arcos increíbles, era el único espacio que quedaba. Entonces, imaginemos que al principio sí tiene su espacio seguro, un lugar bonito, y llega algo de afuera a arruinarlo. Si ya era como lo único que me queda, porque el marido también estaba muy ausente, ¿no? Se iba o etcétera. Y esa presencia de un nuevo huésped es como que, oh, qué difícil la situación. Bueno, mientras lo estaba leyendo también como que me pareció como muy contrastante bueno, lo que ya habían mencionado, y más como que me imaginaba a la familia conviviendo en ese espacio, en lo que describen como el jardín, todo eso de la casa, y después cuando describen ya el cuarto donde estaba el huésped, lo asocié más que a algo literal, como a la sensación que le hacía sentir a la familia. Cuando mencionaron todo eso de la humedad y todo eso, como que, sí, o sea, como esa incomodidad que les estaba causando. Y a lo mejor no lo vi tanto por el tema del marido, pero sí por el tema de que en su paz y en la tranquilidad que tenían, llegó esto que como que manchó la casa, o como que hizo, como que lo querían tener oculto, sí, como algo que llegó a interrumpir su paz. Gracias. Sí, exactamente. Es como la función de este cuarto del huésped. Bueno, decía sobre la humedad, ¿cierto? Es muy importante para que el lector como que tenga en mente ese misterio, desagrado, un poquito oscuro. Entonces, este ambiente o el espacio también sobre el cuarto del huésped muestra eso, que termina cerrado, ¿no? Con tablas y eso que hacen las mujeres. Bueno, muy bien. Entonces, hablemos del huésped.
Esa teoría también la escuché sobre que es una enfermedad. Algo que hemos leído también aquí en el club es el papel o el rol de la mujer cuando algo le es impuesto, que es muchas veces. Y también estaba escuchando un podcast donde comentaban 4 hombres y una mujer este cuento y de verdad que los hombres no pudieron identificar algunos temas, como este ente lo imponen, la mujer tiene que sobrellevarlo de alguna manera y lo vemos con los comentarios del marido, ¿no? Como es inofensivo, no pasa nada, ignora muchas veces lo que la esposa trae a la mesa. Tenemos miedo, este ente nos inspira miedo, nos inspira desconfianza y además la descripción física que nos da la autora sobre este ente. Yo primero lo tomé muy literal porque pensé que era como un gato por la descripción y pensé que la señora le tenía miedo a los gatos, entonces iba a tratar de como su fobia, pero luego ya, yo nunca descifré que era el monstruo, me pasaron muchas cosas por la cabeza, luego pensé que era tipo el alcoholismo, porque pues ya sabes, se oculta y luego también dice que de repente ya entró a su cuarto cuando no entraba y ella le lanzó la lámpara, entonces supuse que era el marido volviéndose agresivo por el alcohol y que por eso solo la atacaba a ella y no a Guadalupe. Pero luego menciona que se va el marido pues de viaje y ahí es cuando pues lo matan. Pero no, nunca llegué a descubrir qué era. Yo pensé que era una metáfora del alcoholismo, pero luego ya no supe qué más pensar de eso. Yo creo que cada lector tiene la misma experiencia y de verdad nadie tiene una conclusión o qué es lo certero de qué es el huésped o quién es el huésped, etcétera, pero es un lindo camino. Yo también comencé con, no sé, un búho por los ojos amarillos, que también son muy literales, ¿no? Perdón, decía que esto es lo misterioso y mágico de este cuento porque nunca terminas de descifrar quién es el huésped. O sea, puede ser cualquier miedo que tú tengas, ¿no? O sea, este ente pero me queda claro que no era humano, que era un ente sobrenatural, pero también será muy interesante si fuera un humano. Entonces, es realmente un misterio. Pero bueno, respondiendo un poco a las preguntas que pones aquí, ¿hay violencia implícita en la historia? ¿Dónde la notas? Yo sí noto violencia psicológica por parte del marido hacia la esposa, porque como tú dices, o sea, todo el tiempo está minimizando, bueno, casi no aparece, ¿no? Pero cuando aparece minimiza todo lo que la esposa le dice. No le cree, eh, no le cree, la juzga como de loca, le dice que es inofensivo, que no pasa nada. Y eso pasa mucho justo en la violencia psicológica, ¿no? Donde te están, o como en el luz de gas, ¿no? Que te hacen creer que tú eres la loca, que tú tienes el error. Entonces como que lo identifiqué ahí y dije, o sea, le están haciendo luz de gas, la están violentando psicológicamente, entonces está muy fuerte el cuento, porque parece que no aborda ciertos temas, pero cuando le pones atención hay mucha violencia ahí, tanto la violencia física que ejerce el huésped al niño, al hijo de Guadalupe, pero sobre todo la violencia que me parece más importante es la violencia psicológica que ejerce el marido. Así que no deberíamos pasar por alto, gracias Elena. Y es lo que hace esta autora. Yo he leído unos 3 cuentos más de ella y parece que son situaciones cotidianas, probablemente demasiado cotidianas, pero ella las pone así bajo la lupa y las describe, las desarrolla y parece un cuento muy abierto, el final también, y lo que nos hace sentir que es muy ambiguo. Bueno, es ambiguo. Entonces, estas situaciones yo creo que sí se centran en la normalidad, en la vida cotidiana y lo que la mujer también sufre como en el diario. Por ejemplo, en el podcast que les comenté, estos hombres no pudieron ponerse en ese lugar de que las mujeres, por ejemplo, salimos y si viene un hombre en la calle, probablemente nos queremos cruzar del otro lado de la acera o en el bus tenemos que estar cuidándonos todo el tiempo. No sé, muchísimas situaciones que las mujeres viven día a día que probablemente el hombre no nota o ignora y no quiere como
sacarlo a la luz. Entonces me gustó el comentario de Elena que podría ser cualquier miedo que tengamos y eso es parte como de la vida diaria. Al principio yo me lo tomé igual muy literal y más que decir como, pues es un monstruo, yo lo relacioné más como con el tema de la santería, porque dije, bueno, a lo mejor es algo que incomodó como a la, a la esposa, pero el marido lo veía como que, muy bien, y sí, porque a lo mejor es, pues, en cierta parte como que su protección, ¿no? O decir, pues es como que, pues sí, algo como que a él no le daba miedo. Pero ya después, o sea, como que sí reflexioné y dije, bueno, a lo mejor no tiene que ser tan literal, puede ser tal vez solamente pues el comportamiento del esposo o el tema de que también la mujer estaba como que en bueno, la protagonista estaba como que en una etapa muy rara en su vida y a lo mejor ese miedo como de que lo que le ocasionaba miedo era como el estar estancada, no sé, porque hasta él al principio dice, estoy casada con 2 hijos y como que mi matrimonio está mal. Entonces como que siento que fue por esa parte y también igual, o sea, a lo mejor o sea, en el momento no lo vi así, pero cuando lo estaba leyendo yo decía, es que ¿por qué me cae tan gordo el esposo? Porque leía y veía, bueno, leía las partes donde él era como de que, no es para tanto y así, y yo decía, no, es que sí es para tanto, ¿no? Ahorita ya a lo mejor lo verbalizo con los comentarios de las demás, pero sí estoy muy de acuerdo con eso, con que más que un tema como de terror así literal, es como del terror que ocasiona pues el vivir como que con violencia en un hogar y más de forma pues psicológica y también lo que te atormenta de qué hubiera podido ser o lo que sea si yo no estuviera parada en este lugar, ¿no? Sí, exacto. Sabemos que Amparo Dávila tiene este terror que sí es terror, porque imagínense, ellas vivían con miedo, pero no es algo como gore, sangriento, con, no sé, un monstruo o, no sé, la Llorona, por ejemplo, pero es un terror que sí, por ejemplo, a mí me ponía nerviosa la escena que les digo que me parece muy violenta cuando la agresión física o eso, leer que sobre la puerta, al fin pude cerrar la puerta, ¿no? O saber que estaba cocinando la protagonista y de repente ya estaba aquí el ente, no sé. Entonces yo creo que en estas situaciones, como yo me quedo con la versión de que era algo más psicológico, no un personaje, no un ser, un humano, yo creo que este miedo aparecía de repente y justo estaba hablando, no sé si usted con un amigo, preguntándonos si hemos temblado del miedo. No sé si alguna de ustedes ha experimentado eso, temblar de miedo. Entonces, por las películas y todo eso, es muy fuerte realmente como sentir miedo o asustarse. Entonces, esa sensación prolongada, creo que, bueno, no sé, eso hizo Amparo Dávila, como traer esa situación cotidiana con un lenguaje simple, muy simple, pero traer esa atmósfera, pues, aterradora. Bueno, y llegó la oportunidad, llegó el día, Guadalupe y la esposa se pusieron de acuerdo, que hasta los niños, ¿no? Como ya, pórense niños, tenemos cosas que hacer, e hicieron todo para deshacerse del huésped. ¿Qué opinan de ese final? El final nos lleva del final al final de una manera muy breve, abierta. ¿Cómo fue su experiencia con el final? Es que ahorita me quedé pensando en lo que le dije del alcoholismo. Yo pienso que tal vez fue, no sé, se fue a rehabilitación o cosas así, y era como un cierre más, no me acuerdo de la palabra, simbólico, un cierre más simbólico, porque a lo mejor, no sé, ahí se iba cuando estaba muy borracho o cosas así. Entonces, por eso es de que se fue 20 días y tardó tanto en desintoxicar. Entonces, no sé, yo pienso eso. Es que le seguí dando vueltas a mi teoría. Estás concluyendo tu teoría, me encanta cerrando esto. Sí, realmente yo no sé, yo hasta hice mi apunte como, sí, es un final feliz,
o sea, después de todo, ¿no? La pelea, los gritos terribles que provocaba el huésped antes de morir por completo, el esposo llegó y no sabemos nada, ningún comentario. Y después de eso, supongo que estaban tranquilos, viviendo una vida normal. No sé. Yo lo que pienso mucho, bueno, en ese final me hace pensar mucho en que son justamente amigas o las madres o tías de las mujeres las que ayudan a otras mujeres a salir de ese tipo de situaciones en donde a lo mejor sufren violencia dentro de sus cosas, de sus matrimonios, o pues de justo nada más como la indiferencia o el mismo creer que te fue infiel, porque ahí mismo ella dice que pues él se va en las noches y no sabe a dónde va, pero pues que ella cree que se distrae con otras cosas, ¿no? Y justo eso como que me hace pensar mucho en la casa que está como aislada, porque sí, o sea, justamente a ella es a la que afecta más este ente y es porque ella está aislada, ella no sale de la casa, no tiene otro apoyo, ¿no? Y entonces como ver ese mismo, que otra mujer fue la que la apoyó, pues creo que es bueno, es bonito. Gracias, sí, desde la organización, ponerse de acuerdo. Después tuvieron unos días de terror porque no podían ni comer ni dormir, ahí dice, y bueno, la conclusión. Pues creo que van relacionados con lo que dicen las compañeras y lo que había mencionado al principio. Me parece muy hermoso que las dos mujeres se hayan unido para encerrar al huésped con las tablas mientras estaba dormido y hayan encerrado también a los niños mientras esto ocurría. Eh, pues no sé qué más agregar, o sea, creo que el final pues sí es abierto y no sé si realmente fueron felices porque si tenían este matrimonio tan infeliz que se haya ido el huésped, no sé si eso les va a brindar la felicidad. La verdad yo no creo. Pero quién sabe, ando muy negativa hoy. Bueno, puede ser, sí, es como, bueno, ya era desdichada, un episodio terrible, vuelve a su vida desdichada o se conforma y ya se siente tranquila, no sé, o a lo mejor hay un cambio, ¿no? Es un final abierto, todos tienen su huésped, su interpretación de huésped y creo que lo mismo pasaría con este símbolo al final. Pues creo que estoy muy de acuerdo con esa interpretación de, pues de que más que algo literal de encerrar a un monstruo, es como el apoyo que se tiene, como, pues sí, el espacio seguro que a lo mejor tenía la esposa con Guadalupe para, pues para poder decir, no, o sea, si tengo esta inquietud, si tengo esta situación en mi hogar o me siento violentada, pues está ahí esa persona, ¿no? Y creo que también, pues sí es muy abierto el tema del esposo, pero yo creo que también el tema de que, porque menciona que, ¿no? Que pues eran días como que muy intranquilos y todo eso porque el monstruo, pues, el huésped, perdón, era como que gritaba y así, hacía, pues como que pasaban por esas cosas. También lo puedo relacionar mucho con un tema como de cuando sales de una situación así o cuando sales de una situación de violencia y a lo mejor en el momento sientes como que, ay, ya, pero con el pasar de los días es como que situaciones, no sé, de acoso o situaciones de hostigamiento y así que al final de cuentas no tienes como que esa paz luego, ¿no? Como que es progresivo y ya llega a un momento donde es como que, ah, bueno, ya esta situación está cerrada, ¿no? Pero sí, como que lo que más como que destaco de la historia y con lo que más me quedo, pues es con pues con ese apoyo que tenía Guadalupe y la protagonista, como que se me hace como muy, está descrito de tal forma como que hasta lo llegas a sentir, ¿no? Lo llegas a relacionar con una persona en tu vida. Y sí, me parece muy buen final. Fue una muy buena experiencia, me encantó este cuentito, pues aparentemente simple, pero que me hizo recordar algunas cosas. Y bueno, gracias por venir y comentarlo conmigo. La próxima semana hay también reunión, si quieren
unirse. Es un cuento también muy corto de la amiga de nuestra querida Amparo Dávila. Se llama Guadalupe Dueñas. Esta escritora, probablemente ya escucharon su nombre. El cuento se llama Las ratas. Este también es un cuento muy breve, una narración interesante, así que bueno, si quieren, misma hora, mismo lugar, ya les estaré mandando el PDF de las que confirmen su asistencia. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Pues muchas gracias, chicas. Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima.